Métodos y técnicas en neurobiología. Artículo. La liberación de dopamina tónica de las proyecciones del núcleo accumbens y del área tegmental ventral, inducida por optogenética, inhibiendo los comportamientos consumatorios de recompensa. Revista Neuroscience, año octubre de 2016. Pregunta de investigación. ¿Es posible inhibir el comportamiento de recompensa mediante la liberación de dopamina del núcleo accumbens y del área tegmental ventral por medio de la optogenética? Las técnicas utilizadas fueron 1. Cirugía estereotáxica. 2. Técnica de estimulación neural mediante la estimulación eléctrica bipolar y estimulación óptica láser. 3. Técnica de estudio del sistema nervioso post-mortem, validación histológica e inmunohistoquímica en condiciones fluorescentes. 4. Técnica de registro voltamétrico. Marco teórico. La liberación tónica de dopamina ocurre generalmente sin la entrada presináptica y se caracteriza por un potencial de acción y disparos a una frecuencia constante. La liberación fásica de dopamina se caracteriza por la activación presináptica de una neurona que se limita a uno o breves estallidos de potenciales de acción, volviendo rápidamente al reposo. El núcleo accumbens regula la respuesta de satisfacción del placer en el sistema límbico. Los estudios optogenéticos han logrado demostrar que la liberación fásica de dopamina en el núcleo accumbens genera comportamientos relacionados a la recompensa, tales como el aprendizaje, búsqueda e ingesta. La dopamina puede liberarse de forma fásica o tónica. Esta última ocurre a baja frecuencia, generando concentraciones muy bajas de dopamina al encontrarse la neurona en reposo. Aún se tiene poca información al respecto. La dopamina se va liberando gradualmente ante señales de requerimiento de esfuerzo, iniciando el comportamiento de búsqueda de recompensa. Objetivo del estudio. Indagar si la conducción de dopamina mesolímbica en modo tónico afecta al consumo de recompensa natural de forma parecida al modo fásico. En este estudio, durante un ensayo intermitente, se administraron genes mediados por un virus para expresar canalrodopsina 2, la cual es una proteína que funciona como un canal de iones de luz o como fotorreceptor, expresando procesos celulares en las neuronas mesolímbicas de las ratas. Procedimiento del estudio. Se anestesiaron con clorhidrato de ketamina y clorhidrato de gilacina a los ratones machos adultos, que posteriormente se aseguraron a un marco estereotáxico. En la figura, que se muestra a continuación, en el punto A se colocó una cánula de fluido óptico sobre el área tegmental ventral y el núcleo accumbens. Posteriormente, se indujo una combinación de virus adenoasociado preinducible y canalrodopsina durante 13 minutos y se dejaron en recuperación. Entonces, las cánulas se conectaron a un láser. Posteriormente, se hicieron dos grupos de ratas con la expresión canalrodopsina 2 en ambas áreas cerebrales. Después se les colocó en una jaula. En el punto B y C de la imagen se observan los cerebros activados ópticamente en el área tegmental ventral y núcleo accumbens. ¿Cómo fue el comportamiento de consumo de sacarosa? Con el modelo de elección se presentaron dos botellas de agua, una con sacarosa y la otra sin esta. Se les dio acceso al agua con sacarosa durante 30 minutos por 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Los días restantes solo se les presentó agua simple. Esto durante 18 sesiones antes de la estimulación óptica. Los bebederos eran cambiados de ubicación para evitar posibles preferencias. Con licómetros se midieron el consumo de agua y sacarosa por medio del número de lamidas, episodios e ingesta total. La estimulación se aplicó en los primeros 10 minutos de la sesión de bebida, permitiendo que los 20 minutos restantes compensaran la cantidad de sacarosa que no se obtuvo durante la estimulación. Se midió la concentración extracelular de dopamina antes y después de la estimulación óptica y eléctrica, mediante grabaciones de voltametría cíclica, la cual es la medición electroquímica potenciodinámica. La primera medición se realizó colocando el electrodo bipolar en el orificio del área tegmental ventral, que estaba conectado a una caja de salida de voltaje. La estimulación óptica se realizó mediante fibra óptica insertada en el mismo orificio, conectada a un láser. Inmunohistoquímica. Las ratas se sacrificaron por histología a los 30 o 60 días después de la transfección viral. Los cerebros se remojaron en fijador por una noche y se procesaron las secciones coronales del mesencéfalo
en cortes de 10 milésimas de milímetro de espesor y se colocaron en portaobjetos que fueron visualizados en un microscopio confocal. Resultados obtenidos del estudio. Se confirmó la expresión de canalrodopsina 2 en neuronas dopaminérgicas, la inmunohistoquímica en el área tegmental ventral de tirosina hidroxilasa en conjunto con la proteína nuclear fluorescente amarilla mejorada mostró que la calarrodopsina, proteína nuclear fluorescente amarilla mejorada, se limitó a las neuronas dopaminérgicas. En la siguiente figura, la estimulación tónica optogenética en el punto A y la estimulación eléctrica en el punto B del área tegmental ventral ocasionó un aumento en los niveles de dopamina en el núcleo accumbens. En la parte izquierda de la imagen, la estimulación optogenética solo activó neuronas de dopamina, mientras que en la parte derecha, la estimulación eléctrica, además de activar neuronas dopaminérgicas, también activó a las glutamatérgicas y GABAérgicas en el área tegmental ventral, influyendo de tal manera que se libró un mayor flujo de dopamina en comparación con la estimulación óptica. Efectos del comportamiento de consumo de sacarosa por liberación tónica de dopamina. En la presentación de las dos botellas de agua, se observó una diferencia significativa entre el consumo de sacarosa y agua. Sin embargo, no se registraron cambios significativos en el número de lamidas tras la cirugía transfeccional. Como se explicó anteriormente, se midieron los valores de comportamiento en una sesión de 30 minutos aplicando estimulación óptica de 5 Hz en los primeros 10 minutos de la sesión a los cuerpos celulares de dopamina. El número de episodios y cantidad de consumo de sacarosa fue significativamente menor tras la estimulación del área tegmental ventral comparado con los resultados de sesiones control sin estímulos, sin alterar la ingesta de agua potable con o sin estimulación. En la siguiente imagen, en la parte superior, se muestran dos sesiones separadas de una rata con 2 días de diferencia, con y sin estimulación óptica del área tegmental ventral. En la parte inferior de la imagen, se presentan los patrones de consumo de otra rata a la que se estimuló ópticamente, mostrando en la línea recta donde no hubo estimulación una mayor cantidad de lamidas que en la línea punteada, en donde sí hubo estimulación. En la siguiente tabla, el punto A y E, correspondientes al número de episodios de consumo de alcohol de otro estudio similar, muestra una menor ingesta al estar estimulados tanto el área tegmental ventral como el núcleo accumbens, y de la misma forma ocurre en el número total de lamidas en el punto B y F e ingesta en el punto C y G. No se presentaron cambios significativos en el consumo de agua. A diferencia de lo anterior, en el punto D y H, correspondiente al tiempo de latencia, en todas las condiciones de estimulación, esta aumentó de forma significativa en la condición de la sacarosa. Conclusiones. Se reveló que tras la estimulación óptica y eléctrica tanto del área tegmental ventral como del núcleo accumbens y su consecuente liberación de dopamina tónica, disminuyó de manera significativa la conducta de búsqueda de recompensa, ya que el número de episodios de la conducta de Lamer y cantidad de ingesta de sacarosa fue mucho menor, comparado con los resultados de sesiones control sin estímulos. No se presentó alteración alguna en la ingesta de agua simple, concluyendo que estas dos áreas mesencefálicas tienen un papel causal en la búsqueda de recompensas. Conclusión. Para evaluar la liberación de dopamina tónica en el consumo de sacarosa, se utilizó el enfoque viral para expresar canalrodopsina en neuronas del área tegmental ventral y núcleo accumbens, resultando en la disminución significativa de los comportamientos de recompensa, observándose un cambio del consumo de sacarosa por el del agua. Los efectos siguieron observándose tras el cese de la estimulación tónica óptica. Debido a la característica adictiva y de reforzador natural de la sacarosa, los ratones la prefieren y tras su consumo intermitente llegan a generar cambios conductuales similares a la exposición adictiva de las drogas. Sin embargo, en resultados similares en donde las ratas bebieron etanol, la estimulación dopaminérgica en el área tegmental ventral no generó cambios en el consumo de alcohol durante la prueba de elección de 2 botellas. Este resultado podría corresponder a la diferencia del valor de los reforzadores, ya que el área tegmental ventral y el núcleo accumbens son áreas cerebrales interconectadas, son esenciales para la expresión conductual y del mismo modo están relacionadas con la recompensa de drogas. Durante el estudio, se llegó a sospechar si hubo una influencia en las respuestas conductuales observadas debido a que el área tegmental ventral se proyectaba no solo al núcleo accumbens, sino también a otras áreas como la amígdala, el córtex prefrontal y el hipocampo,
considerando que estas áreas fueron posibles responsables del comportamiento estudiado. Por esta razón, se estimularon directamente las terminales de dopamina del núcleo accumbens en ratas que ingirieron sacarosa con el mismo modelo conductual, advirtiendo que la reducción del consumo de sacarosa era idéntica en todas las medidas, tanto episodios, lamer e ingesta, señalando que los efectos de la liberación tónica de dopamina en el núcleo accumbens podrían encontrarse íntimamente relacionados con la disminución de la ingesta específicamente de sacarosa. Por último, la liberación de dopamina fásica en el núcleo accumbens promueve acciones de búsqueda de recompensa. Se destaca que los cambios importantes de dopamina tónica pueden influir en la liberación de dopamina fásica por un mecanismo de retroalimentación. Se especula que el cambio de la dopamina acumulada en patrones tónicos va a suprimir la liberación de dopamina fásica, conduciendo así a la disminución del comportamiento consumatorio de recompensa.